Hola, mi nombre es Carla Mireya Martínez Montañez y les voy a presentar el tejido linfoide. Bueno, para comenzar a hablar de esto, diremos que el sistema inmunitario protege al organismo al distinguir lo propio de lo ajeno y para ello opone diferentes mecanismos de defensa y reconocimiento celular. La necesidad de estos mecanismos inmunológicos conduce a la especialización celular y formación de órganos ricos en linfocitos T y B, que son los encargados de la reacción inmunológica celular y humoral, respectivamente, y también en células accesorias, como las células dendríticas, presentadoras de antígenos y los macrófagos. El tejido linfoide puede o no estar rodeado de una capa limítrofe de tejido conectivo. En tal caso, se clasifica como tejido linfoide encapsulado o no encapsulado, según sea el caso. En este capítulo se revisa solamente el primero. El papel fisiológico del sistema inmunitario es defender al cuerpo frente a los microorganismos infecciosos y patógenos, así como de las sustancias ajenas no infecciosas y las células alteradas y sus productos. Por otra parte, el sistema linfático es la contraparte morfológica del sistema inmunitario. Consiste en un grupo de células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los comportamientos hídricos internos. Por lo tanto, el término sistema inmunitario indica la función fisiológica, mecanismos de defensa, del sistema linfático. Dentro del sistema linfático se incluyen los organismos linfáticos primarios y secundarios, conectados por los vasos linfáticos que culminan en el sistema circulatorio. Los dos sistemas están tan íntimamente asociados que son prácticamente indistinguibles. Una vez dicho esto, los linfocitos B son las principales células efectoras en este sistema. Una vez que los linfocitos B reconocen los antígenos patógenos, proliferan y se diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpos. La respuesta humoral representa el principal mecanismo de defensa extracelular, en las superficies celulares y en las luces de las vías digestivas, respiratorias y urogenitales, y en los líquidos corporales, como lo son la sangre, linfa, entre otros, en contra de los microorganismos patógenos y sus toxinas. La inmunidad humoral promueve la eliminación de los invasores mediante los macrófagos y la activación del sistema del complemento, que consiste en proteínas de pequeño tamaño que intensifican la función de los anticuerpos y los macrófagos. Bien, ahora diré que la respuesta mediada por células, inmunidad celular, es llevada a cabo por los linfocitos T y sus productos, citocinas, que están dirigidos a las células transformadas por cáncer o infectadas por virus para que sean destruidas por las células específicas citolíticas. Los linfocitos CD8 están implicados en la destrucción directa de las células infectadas. La inmunidad celular también promueve la destrucción de los microorganismos infecciosos dentro de las células fagocíticas, como las células hospederas infectadas por virus o bacterias y las células extrañas que pueden ser trasplantadas. Los linfocitos T no producen anticuerpos, pero sin embargo cuentan con receptores de antígenos especializados que reconocen los antígenos derivados de péptidos. Los antígenos deben ser presentados a los linfocitos T por las moléculas del complejo mayor de la histocompatibilidad, que se expresan en la superficie de la mayoría de las células. Los linfocitos NK son parte de la inmunidad inespecífica innata. Los linfocitos NK, que se desarrollan a partir de las mismas células progenitoras linfoides que los linfocitos B y los linfocitos T, reciben su nombre por la capacidad de destruir cierto tipo de células diana. Constituyen entre el 5 y 10% de los linfocitos circulantes. Dado que los linfocitos NK son más grandes que los B o T y cuentan con gránulos citoplasmáticos, a menudo suelen nombrarse como linfocitos granulares grandes. No maduran en el ritmo y por tanto no expresan TSR. Sin embargo, durante su desarrollo se programan genéticamente para reconocer las células transformadas. Los linfocitos NK destruyen células diana de forma semejante que los linfocitos T CD8, citotóxicos. Después del reconocimiento de una célula transformada, los linfocitos NK se activan y liberan perforinas y granzimas, sustancias que crean conductos en la membrana plasmática celular e inducen la fragmentación del ADN. Estos fenómenos conducen a la apoptosis o lisis de la célula diana. La regulación de los linfocitos NK es medida por la activación y la inhibición de receptores de citotoxicidad natural en su superficie celular. Sus marcadores específicos incluyen CD16A, CD56 y CD94. Ahora continuaré con el tejido linfoide encapsulado. Bueno, el tejido linfoide encapsulado incluye al timo, ganglios linfáticos y vaso. El timo.
El timo es un órgano linfoide primario bilobulado que se localiza en el mediastino anterior y superior. Al nacimiento pesa algunos 10 a 15 gramos, alcanza un peso máximo de 40 gramos en la pubertad y a partir de entonces comienza a involucionar. Cada lóbulo está rodeado de una cápsula de tejido conectivo que genera trabéculas hacia el interior del tejido y lo divide en lobulillos. Es importante notar que las trabéculas no se llegan a tocar, razón por la cual los lobulillos no se encuentran completamente rodeados por ellas. Cada lobulillo se divide en dos zonas, una periférica más densa en linfocitos, que es la corteza, y otra zona central menos densa, la médula. Además de los linfocitos, los tipos de células más importantes son las células reticuloepiteliales y los macrófagos. En la corteza del timo, los linfocitos están densamente agrupados y en diferentes etapas de maduración. El estroma del timo no consiste en una red de fibras reticulares como en la mayoría de los órganos, sino en una fina red de prolongaciones de células reticuloepiteliales, unidas unas con otras por desmosomas. Estas células participan en la formación de una barrera que impide el contacto de los antígenos circulantes en sangre con los linfocitos corticales en maduración. Esta barrera consta de 5 capas. Número 1, las células endoteliales de los capilares que están unidas por zónulas de oclusión. Número 2, una gruesa membrana basal. Número 3, una fina capa de tejido conectivo. Número 4, una membrana basal. Y número 5, una capa de células reticuloepiteliales que rodea a los capilares. La médula del timo posee linfocitos pequeños en mucha menor cantidad y se caracteriza por la presencia de estructuras redondeadas compuestas por varias capas concéntricas de células reticuloepiteliales aplanadas. Estas estructuras, llamadas corpúsculos tímicos o de Hassel, no tienen función conocida y se tiñen intensamente con eosina, lo cual sugiere la presencia de gránulos de queratohialina. Los linfocitos de la corteza del timo empiezan a proliferar y diferenciarse en linfocitos T colaboradores y linfocitos T citotóxicos. Una vez completada la separación, los linfocitos se dirigen hacia la médula tímica, donde entran en las vénulas y se incorporan a la circulación sanguínea. El timo es un órgano linfoepitelial localizado en el mediastino superior. El timo es un órgano bilobulado localizado en el mediastino superior, por delante del corazón y los grandes vasos. Se desarrolla bilateralmente a partir de la tercera, algunas veces la cuarta, bolsa faríngea bucofaríngea también llamada. Durante el desarrollo embrionario, el epitelio se invagina y el timo rudimentario crece caudalmente como una proyección tubular del epitelio endodérmico hacia el mediastino del tórax. El extremo en avance prolifera y finalmente se desconecta del epitelio branquial. Las células progenitoras linfoides, comunes de la médula ósea, cuyo destino es desarrollarse en linfocitos T inmunocompetentes, invaden el rudimiento epitelial y ocupan espacios entre las células epiteliales. De este modo, el timo está formado por completo al momento de nacimiento. Persiste como un órgano de gran tamaño hasta el momento de la pubertad, cuando la diferenciación y proliferación de linfocitos T disminuye y la mayor parte del tejido linfático es reemplazado por tejido adiposo. No obstante, la maduración de los linfocitos T puede continuar durante la vida adulta dentro del timo. El órgano puede ser reestimulado en situaciones específicas que demandan una gran cantidad de linfocitos T, como en el caso de los receptores de trasplantes de médula ósea. El timo posee una delgada cápsula de tejido conjuntivo desde donde se extienden las trabéculas hacia el parenquima del órgano. La cápsula y las trabéculas contienen vasos sanguíneos, vasos linfáticos eferentes pero no aferentes, y nervios. Además de las fibras de colágeno y los fibroblastos, el tejido conjuntivo del timo contiene una cantidad variable de células plasmáticas, granulocitos, linfocitos, mastocitos, células adiposas y macrófagos. Las trabéculas establecen dominios en el ritmo llamados lobulillos tímicos. En realidad no son verdaderos lobulillos. Esta imagen representa una microfotografía del timo de un lactante humano. En este preparado, teñido con hematoxilina y eosina, se observan múltiples lobulillos separados por trabéculas de tejido conjuntivo que se extienden hacia el órgano desde la cápsula circundante. Cada lobulillo está compuesto por una corteza basófila más oscura y una médula más pálida y relativamente eosinófila. La médula en realidad es una masa ramificada continua que está rodeada por la corteza. La corteza contiene muchos linfocitos muy juntos, mientras que la médula los presenta en menor cantidad. Nótese que en algunos casos la médula puede guardar cierta semejanza con los centros germinativos de los nódulos linfáticos, arriba, a la derecha y en el centro de la izquierda. Estas regiones medulares aisladas son contiguas con todo el tejido medular,
aunque tal continuidad puede no ser evidente en este plano de corte. Las funciones principales son desarrollar linfocitos T inmunocompetentes. Cuenta con una cápsula de tejido conjuntivo, una corteza, médula, no cuenta con nódulos linfáticos, al igual que tampoco con vasos linfáticos aferentes, aunque pocas veces cuenta con vasos linfáticos eferentes. Se originan en el tabique y la cápsula del tejido conjuntivo. No cuenta con vénulas de endotelio alto y sus características distintivas es lóbulos tímicos, malla de células epitelio-reticulares, corpúsculos de Hassel, solo en la médula. Esta microfotografía electrónica, con un aumento relativamente bajo, se muestran algunos de los núcleos N y citoplasmas de las células epitelio-reticulares, dispuestas en forma concéntrica de un corpúsculo tímico de Hassel. En el citoplasma de las células epitelio-reticulares también se ven haces de filamentos intermedios, gránulos de queratohialina e incluso lipídicas. En el centro del corpúsculo tímico se observan las células que han experimentado una queratinización completa, estratos de color negro. Para terminar con este tema, hablaré sobre una correlación clínica. Se conoce como síndrome de DiGeorge a la falta de desarrollo congénito del timo con una deficiencia de la formación de linfocitos T. Esta enfermedad se caracteriza por un notable descenso de la reacción inmunitaria celular que propicia infecciones frecuentes y graves y muerte en edades tempranas. El vaso está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso. Desde la cápsula se extienden hacia el parenquima numerosas trabéculas que se ramifican y que dividen al vaso en segmentos intercomunicados. Cuando se observa un corte en fresco del vaso, se observan dos zonas claramente diferenciadas: la pulpa blanca, formada por tejido linfoide difuso y nodular, y la pulpa roja, formada por cordones de células sanguíneas, entre los cuales pueden verse grandes capilares fenestrados llamados sinusoides. El vaso tiene el tamaño aproximado de un puño, es el órgano linfático más grande. Se localiza en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal y tiene una irrigación sanguínea abundante. No tiene una conexión directa con la circulación linfática. En su lugar, capta antígenos, microorganismos patógenos y otras particularidades. Por ejemplo, los complejos inmunitarios, directamente desde la circulación sanguínea. El vaso tiene funciones de filtración tanto morfológica como inmunitaria. Además de una gran cantidad de linfocitos, contiene espacios o conductos vasculares especializados, una red de células y fibras reticulares, así como un suministro abundante de macrófagos y células dendríticas. Esos componentes permiten que el vaso vigile la sangre desde el punto de vista inmunitario, del mismo modo que los macrófagos y las células dendríticas de los ganglios linfáticos lo hacen con la linfa. El vaso está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo denso desde donde las trabéculas se extienden hacia el parenquima del órgano. El tejido conjuntivo de la cápsula y de las trabéculas contiene miofibroblastos. Estas células contráctiles también producen las fibras extracelulares del tejido conjuntivo. En muchos mamíferos, el vaso almacena grandes volúmenes de eritrocitos como reserva. En ellos, la contracción en la cápsula y las trabéculas contribuye a la liberación de los eritrocitos, almacenados hacia la circulación sistémica. El vaso humano, por lo general, retiene poca capacidad de sangre, pero tiene la capacidad de contraerse por acción de las células contráctiles capsulares y trabeculares. El ilio, ubicado en la superficie medial del vaso, es el sitio por donde pasan la arteria y la vena esplénicas, los nervios y los vasos linfáticos también. Los vasos linfáticos se originan en la pulpa blanca cerca de las trabéculas y constituyen una vía por la cual los linfocitos salen del vaso. La pulpa blanca está compuesta por tejido linfoide que circunda las arteriolas, las arterias centrales. Esta capa de linfocitos se denomina vaina periarteriolar y es una zona dependiente de células T. A diferentes intervalos se forman folículos linfoides de Malpighi, en los que la cantidad de linfocitos B aumenta de modo considerable. En estos sitios la arteria central queda excéntrica, lo cual es un dato característico para diferenciar los folículos linfoides esplénicos de los otros órganos. Las arteriolas centrales pueden desembocar en una o dos vías. Número 1. Se comunican directamente con los senos venosos. O B. Se continúan en la forma de capilares arteriolas que a su vez terminan abriéndose hacia los cordones ubicados entre los senos venosos. Estos dos tipos de circulación se denominan circulación cerrada y abierta respectivamente. Existen datos experimentales que apoyan la existencia de ambos tipos de circulación, por lo cual es probable que las dos coexistan en el vaso. En este órgano, los macrófagos que se localizan en los cordones celulares se encargan de la fagocitosis de eritrocitos viejos.
Aunque no está plenamente comprobado, parece que la membrana de los eritrocitos muestra residuos de ácido ciálico, que con el tiempo cambia de tal manera que los macrófagos pueden reconocerlos y destruir a los eritrocitos. En esta figura se observa el diagrama y microfotografía de la estructura esplénica. El parenquima esplénico se divide en pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca consiste en una masa cilíndrica de linfocitos dispuestos alrededor de una arteria central para formar la vaina linfática y periarterial. Los nódulos esplénicos aparecen en toda la longitud de la VLPA. Cuando se observa un corte transversal de una parte de la vaina que contiene un nódulo, la arteria central tiene una ubicación excéntrica dentro de la masa linfática. La pulpa roja consiste en los senos esplénicos rodeados por los cordones esplénicos. Alrededor del vaso hay una cápsula desde donde parten las trabéculas que se introducen en el parenquima del órgano. Tanto la cápsula como los trabéculas tienen un aspecto de tejido conjuntivo denso infiltrado por numerosos miofibroblastos. Los vasos sanguíneos atraviesan la cápsula y las trabéculas en su trayecto hacia y desde el parenquima. Los vasos linfáticos se originan en la pulpa blanca cerca de las trabéculas. En esta microfotografía de bajo aumento del vaso se revelan los mismos componentes mostrados en el diagrama. Obsérvese que la cápsula con varias trabéculas que se proyectan dentro del parenquima esplénico, en el centro hay una trabécula que contiene una venga trabecular a través de la cual la sangre abandona el órgano. La pulpa roja constituye la mayor parte del tejido esplénico. La pulpa blanca contiene tejido linfático que consigue a la arteria central y la envuelve. Las expansiones de la pulpa blanca originan los nódulos esplénicos. Las funciones principales del vaso son filtrar la sangre, además de eliminar eritrocitos viejos, generar respuestas inmunitarias a los antígenos circundantes. Tiene una cápsula de tejido conjuntivo que contiene miofibroblastos. No tiene corteza, tampoco tiene médula, pero sí nódulos linfáticos, solo en la pulpa blanca. No tiene vasos linfáticos aferentes, aunque vasos linfáticos eferentes sí, escasos y se originan en la pulpa blanca cerca de las trabéculas. No tiene vénulas de endotelio alto y sus características distintivas es la pulpa blanca, con nódulos esplénicos a lo largo de la VLPA que contienen las arterias central. Pulpa roja que contiene senos esplénicos, arterias peniciladas, capilares envainados y cordones esplénicos. Por último, los ganglios linfáticos. El ganglio es una estructura encapsulada pequeña de forma ovoide o arriñonada, de cuya cápsula parten trabéculas hacia estroma del ganglio. Se divide en una región cortical y una región medular. Los ganglios linfáticos filtran la linfa, mantienen y producen células T y B y poseen células de memoria, especialmente células T de memoria. Los antígenos que las APC entregan a los ganglios linfáticos son reconocidos por las células T y se inicia una respuesta inmune. La médula se encuentra en la parte más interna de la paracorteza y la corteza, excepto en la región del hilio. Está formada por sinusoides celulares y cordones medulares. La corteza se encuentra en las profundidades de la cápsula, de la que queda separada por un seno subcapsular. Está dividido de manera incompleta en compartimentos por septos de tejido conectivo derivado de la cápsula. Contiene nódulos linfoides, sinusoides y la paracorteza. Los ganglios linfáticos son órganos linfáticos encapsulados pequeños. Su tamaño oscila entre 1 milímetro, apenas visible a simple vista, y cerca de 1 a 2 centímetros en su dimensión mayor. Los ganglios linfáticos están interpuestos a lo largo de los vasos linfáticos y sirven como filtros a través de los cuales la linfa se filtra en su camino hacia el sistema sanguíneo vascular. Dada su ubicación, los ganglios linfáticos tienen acceso a los antígenos que ingresan al organismo a través de los epitelios o se originan en los tejidos drenados por los vasos linfáticos. A medida que los antígenos ingresan en el ganglio linfático, activan los linfocitos especializados para antígenos, que proliferan y se diferencian en células efectoras. Estas células salen del ganglio linfático y viajan al tejido en donde ejercen su función. Aunque están ampliamente distribuidos a lo largo del cuerpo, los ganglios linfáticos están concentrados en ciertas regiones, como las axilas, las ingles, el cuello y los mesenterios. Son dos los tipos de vasos linfáticos que se relacionan con el ganglio linfático. Número 1, los vasos linfáticos aferentes, que transportan la linfa hacia el ganglio y lo penetran en varios puntos de la superficie convexa de la cápsula. Número 2, los vasos linfáticos eferentes. Extraen la linfa del ganglio a la altura del hilio, una depresión en la superficie cóncava del ganglio que también sirve como entrada y salida para los vasos sanguíneos y los nervios. Los elementos de soporte del ganglio linfático son los siguientes. Número 1, la cápsula, compuesta por tejido conjuntivo denso que rodea el ganglio.
Número 2, las trabéculas, que también están conformadas por tejido conjuntivo denso que se extiende desde la cápsula hacia el parenquima del ganglio para formar una red gruesa. Número 3, el tejido reticular, compuesto por células y fibras reticulares que forman una fina malla de sostén a lo largo del resto del órgano. La red reticular de los tejidos y órganos linfáticos, excepto el timo, está constituida por células de origen mesenquimatosa y la sustancia fundamental producida por esas células. En este diagrama se ilustran las características generales de un corte del ganglio linfático. El parenquima del ganglio linfático se divide en una corteza, que incluye una corteza profunda y una médula. La corteza es la región más externa y contiene aglomeraciones de linfocitos esferoidales u ovoides denominados nódulos linfáticos. En un ganglio linfático activo, los nódulos exhiben un centro más claro denominado centro germinativo. La médula es la región más interna del ganglio y consiste en tejido linfático que se distribuye en cordones irregulares separados por los senos linfáticos medulares. La densa población de linfocitos ubicada entre la corteza superficial y la médula constituye la corteza profunda. Esta es la región que contiene las vénulas del endotelio alto. Alrededor del ganglio linfático hay una cápsula de tejido conjuntivo denso de la que parten las trabéculas que se extienden hacia el parenquima del ganglio. Bajo la cápsula y junto más a las trabéculas se encuentra el seno subcapsular y los senos trabeculares y linfáticos. Respectivamente, los vasos linfáticos aferentes, que están representados con flechas, penetran la cápsula y desembocan en el seno subcapsular. El seno subcapsular y los senos trabeculares se comunican con los senos medulares. En la parte superior del diagrama se muestra una arteria y una vena, así como la ubicación de las vénulas del endotelio alto en el ganglio linfático. En el siguiente se muestra una microfotografía de un corte de un ganglio linfático teñido con hematoxilina y eosina. La porción externa más densa es la corteza, la cual consiste en aglomeraciones de linfocitos organizados en nódulos y en una corteza profunda sin nódulos. La porción más interna, la médula, se extiende hasta la superficie del ilio, donde entran y salen los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos eferentes abandonan el órgano. Alrededor del ganglio linfático está la cápsula y justo debajo de ella se encuentra el seno subcapsular. Las funciones principales de los ganglios linfáticos es filtrar la linfa. Generan respuestas inmunitarias a los antígenos en la linfa. Cuenta con una cápsula de tejido conjuntivo, con una corteza, una médula y nódulos linfáticos, aunque solo en la corteza superficial, al igual que vasos linfáticos aferentes que atraviesan la cápsula y vasos linfáticos eferentes que abandonan el nódulo por el ilio. También vénulas de endotelio alto asociadas con la corteza profunda y sus características distintivas es la presencia de senos linfáticos, subcapsular, trabecular y medular, y malla reticular. En esta impregnación argéntica se observan la cápsula del tejido conjuntivo arriba, los senos subcapsulares y la corteza superficial del ganglio linfático abajo. Las fibras reticulares, que son las flechas, forman una red anastomosada irregular a lo largo del estroma ganglionar. Nótese los núcleos ovalados alargados de las células reticulares, que son las puntas de flechas, en íntimo contacto con las fibras reticulares en el seno. Eso ha sido todo de mi parte, gracias.